primer lugar, quiero decir que estoy muy feliz de estar de regreso en el IPN, que es ya una institución muy cara para mí, muy querida. Y además que nos animan las mismas preocupaciones y ocupaciones. Es decir, nos encargamos y nos ocupamos de las mismas cosas. Y entre ellas la que usted dice, relacionada con innovación y empleo, egreso y empleo o desempleo, es una de las que más afectan a las instituciones universitarias, particularmente desde el punto de vista de las políticas institucionales. Tenemos que saber que la universidad no es una colocadora de empleos, no es una agencia de empleo, eso es lo primero. Es decir, el mundo del empleo tiene una dinámica propia de la cual la universidad no puede hacerse cargo. Estructuralmente no es así y tampoco le correspondería. Sí es responsable, en cambio, de otros aspectos. En primer lugar, nosotros tenemos en nuestros países latinoamericanos, yo vengo de Chile, un fenómeno de masificación creciente del alumnado de la educación terciaria. Eso significa que cada vez más y más profesionales graduados, con diferentes niveles de calidad, eso es otro tema, están egresando y están saliendo al mercado del trabajo, o mejor dicho, al mundo del trabajo, puesto en el mundo hay más cosas que en el mercado. Y estos jóvenes requieren instalarse y articularse para vivir una vida productiva en este mundo. No solamente productiva para ellos y para sus proyectos personales y familiares, sino productiva también para el desarrollo y el crecimiento de la sociedad, tanto en términos materiales como en términos de mayor equidad y justicia. Por lo menos esa es mi convicción. Y en ese sentido, las universidades, y particularmente aquellas universidades que están de alguna manera dependiendo de los órganos estatales, que no es el caso en mi país, tenemos una responsabilidad, puesto que debemos, por un lado, dar, y eso es una tensión terrible e insoluble, por un lado, dar la oportunidad a nuestros jóvenes, la oportunidad de formarse en el mundo de la educación terciaria y poder, ¿no es cierto?, aumentar su capital cultural a fin de que ellos y la sociedad puedan tener un mejor prospecto de vida. Pero por otro lado, y esa es la terrible tensión, sabemos que el mundo del trabajo, o digamos el mundo de la actividad económica, es un mundo restringido, que no crece a la misma velocidad que crece la masa de profesionistas que egresan, y por lo tanto se va formando una suerte de colchón, una suerte de interpuesta, de un conjunto de sujetos que configuran lo que en algunos textos se denomina un ejército de recambio, ¿ya? Entonces están ahí como una masa que está actuando para el recambio de los trabajadores o de los profesionales que actúan en el mercado y que salen de él por diversos motivos, ya sea por retiro, por enfermedad, porque se van de la ciudad, se cambian de país, se cambian de empresa. Pero siempre a la puerta de la empresa, de la industria, de la institución financiera o lo que sea, siempre hay una fila de profesional esperando. Ese colchón es la garantía para que el sistema siga funcionando. Diríamos, el desempleo estructural es parte del diseño económico de nuestro tiempo o del modelo capitalista de producción. Y entonces la pregunta mía ahora es, ¿para qué innovar? Es decir, ¿a quién estamos sirviendo con nuestras acciones y propuestas formativas? Porque yo voy a innovar para algo. Voy a innovar ciertamente para hacer mejor lo que estoy haciendo. Voy a innovar para ser más eficiente en mi trabajo.
Voy a innovar, ¿no es cierto?, para, por último, que las personas con las cuales yo trabajo y a quienes enseño o con quienes aprendo sean más felices. Sin embargo, cuando yo me pregunto por el propósito de la innovación, ahí surgen los problemas. Vamos a innovar para ser más eficiente y formar graduados que se adapten de manera más precisa a las demandas de un sector de la empresa. Vamos a formar, en el otro extremo, graduados con tan poco nivel de especialización que puedan insertarse en cualquier grupo de una familia de empresas con un escaso entrenamiento. Es decir, al final de cuentas vamos a formar mano de obra altamente especializada pero barata. Si vamos a innovar para eso, estamos innovando para favorecer a ciertos sectores. La pregunta siempre es quiénes se benefician con todo esto. Si vamos a innovar para contribuir a formar las nuevas generaciones que transformen este país, sin por ello destruir el mercado, ni abominar de nada, sino ir más allá de lo que hay, donde sus horizontes no sean solamente ganar el salario para pagar las deudas, porque el endeudamiento es una de las lógicas del mercado, ¿no? Y poder, ¿no es cierto?, ir dando vueltas a través del tiempo, sino que también su propósito en la vida sea transformar la realidad, no reducir el mundo a su mundo, sino concebir el mundo como nuestro mundo, en el cual somos todos responsables unos de otros. Ahí sí yo creo en la innovación, y por eso yo estoy dispuesto y estoy trabajando en este aspecto. ¿Para qué innovar? No solamente si hay que hacer innovación, siempre hay que estar innovando, pero yo puedo innovar para hacer mejor lo que estoy haciendo, que puede ser algo muy malo, o puedo innovar para cambiar lo que estoy haciendo y hacer algo mejor. Ahora, sucede que pasan dos cosas. Una, que tiene que ver con que los sujetos se queden esperando, ¿no? Esperando ser contratados. Es decir, el régimen de patrón y empleado, ¿no? Otra es que no sigan esa lógica. Y pasa, por ejemplo, que derivan hacia empleos que no están directamente relacionados con la profesión. Entonces, yo voy a hablar de mi país, en Chile. Un licenciado pedagogo, por ejemplo, de biología, que siente que no le satisface el mundo escolar o que no encontró trabajo, trabaja como vendedor de las farmacéuticas y gana mucha más plata, por cierto. Deriva hacia un campo laboral que no es el propio, o deriva, ¿no es cierto?, hacia el mundo de la gestión, pero siempre en esa línea. Y la otra cosa asociada con que pasa es que también que se subprofesionaliza, es decir, ejercen funciones para las cuales su formación es exageradamente alta. Entonces yo puedo tener un ingeniero en administración, por ejemplo, o un economista trabajando de cajero en un banco, cuando para esa función, ¿no?, se requiere otro tipo de formación igualmente respetable, pero no la inversión de 5 años y eventualmente de 3. Entonces se produce el subempleo. Y una última posibilidad sería, que yo creo que es una de las líneas que debemos explorar, es cómo contribuir para que nuestros egresados generen el trabajo, produzcan su empleo y no esperen que les llegue el empleo. Y ahí está toda
la cosa esta del emprendimiento, que también tiene sus bemoles, y no voy a decir que es una solución que cae del cielo, tiene sus bemoles, pero es otra posibilidad, ¿ya? ¿Qué nos corresponde a las universidades? A las universidades nos corresponden muchas cosas al respecto. Primero, tener clara conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos decidiendo. Segundo, saber bien para qué y para quién estamos formando profesionales. Nosotros decimos, nosotros formamos profesionales en mi universidad como una forma de ser ciudadano, con lo cual le damos un claro enfoque a la formación profesional y que no es formar consumidores ni realizadores, ejecutores de órdenes, sino otra dinámica. Podemos pensar también no solamente hacia dónde orientamos la formación, sino cuáles son los dispositivos curriculares y pedagógicos que facilitan esta formación. Y si yo estoy pensando en que uno de los propósitos formativos tiene que ver, como usted señalaba hace un minuto, con la autonomía, esto es la capacidad de tomar decisiones fundadas, hacerse cargo de los resultados y los impactos de las mismas, decisiones que normalmente no se toman en solitario, sino que se toman en la conversación y en la negociación más que el consenso con los demás. Entonces eso implica un modelo curricular, una propuesta formativa y una acción docente que se oriente hacia allá. Si yo estoy pensando en que mis egresados deben ser seres que emprendan, que generen proyectos, ¿no es cierto?, que corran riesgo, en consecuencia la enseñanza debe estar en esa línea. Puesto que el acto de enseñar es uno de los actos menos riesgosos que hay en el mundo, porque tú eres el profesor que enseñas algo y después tú mismo lo evalúas y dices si eres correcto. Entonces, no, cero riesgo. Bueno, hay que correr riesgos también en la enseñanza. Sí existen experiencias también. De hecho, en la Universidad de Chile, cuando nosotros trabajamos en el rediseño de los currículos, una de las labores que tenemos que realizar es la investigación. Y no solamente la investigación del mercado de trabajo, sino que investigamos las necesidades sociales, las políticas públicas, la historia de las profesiones, la tradición institucional, las demandas sociales desde los grupos organizados a nivel vecinal o a un nivel mayor, las demandas que provienen de los colegios profesionales. Observamos las prácticas relevantes en las principales universidades referentes en el mundo. O sea, hay un trabajo de investigación bien importante para saber cuál es el horizonte de demandas y a cuál parte de ese horizonte responsablemente podemos dedicarnos y comprometer la fe pública. Porque para hacer promesas hay que tener cómo responder después a las demandas. Esa es una evaluación. La otra evaluación, la otra dinámica de evaluación que hacemos nosotros es la evaluación curricular permanente, ¿ya? Que normalmente se hace cada 3 años o cada 5 años, dependiendo de las carreras, para saber si estamos haciendo bien las cosas. Y finalmente, para instalar esta relación, diríamos, entre el mundo de la academia, que puede ser a veces un mundo muy enclaustrado, muy cerrado sobre sí mismo, en una clausura, para establecer el vínculo con la realidad. Nosotros hemos instalado en nuestros currículos lo que llamamos, ¿no es cierto?, la iniciación temprana en la profesión. De tal manera que los estudiantes del primer año ya están en contacto con el mundo de la profesión. En ese nivel, con ciertas tareas que ellos pueden realizar, con ciertas responsabilidades, otras no, pero están ahí aprendiendo. Pero no están solos, están con los estudiantes de segundo, de tercero, de cuarto, y entre ellos aprendiendo. Y eso es una cosa muy notable, y yo creo que una de las experiencias más extraordinarias que yo he visto en materia de aprendizaje es cuando el estudiante aprende
frente y en la profesión, más que en una mirada de segundo orden desde lejos, modelando en abstracto situaciones profesionales que nunca van a ser, porque son abstracciones. Las situaciones profesionales siempre son ahí, en la especificidad del tiempo, del espacio, de la cultura, de la materialidad, de la vida de las personas, de las condiciones del contexto en que yo me desempeño. En consecuencia, ¿qué sacamos? Podemos pensar ahora, ¿qué sacamos con elaborar un discurso teórico muy elevado sobre la ética? La ética médica, por ejemplo, si el estudiante no es capaz de sentir el dolor del que está sufriendo. Que los docentes debemos aprender junto con ellos. Nuestra principal tarea es aprender con ellos, no enseñarles. Aprender, acompañarlos. Y como somos más expertos, sabemos más o eventualmente somos mayores, tenemos a veces algo que decirles. Tenemos formas de decirle por acá no, por allá sí, provocarlos, hacerles preguntas y dejar que ellos también vayan construyendo su conocimiento. Es correr riesgo, el mundo es incierto y cada vez que sales a la calle enfrentas el riesgo. También aquí, cada vez que entramos al aula enfrentamos el riesgo y hay que asumirlo.